Bienvenidos al capítulo 2 de la entrevista con Ramón Tarango. Ramón Tarango. Y bueno, como vieron en el capítulo 1 estuvimos hablando de la flexibilidad, la adaptación al cambio, pero también de la brecha generacional que se encuentra hoy en día en las organizaciones. Así que retomando ese punto, Ramón, ¿qué es lo que más recomendarías hoy en día en las organizaciones para que se acabe toda esta lucha entre una generación y otra? Porque ya sabes que está es que los X son súper cuadrados, estructurados, ¿no? Y por otro lado están la generación de millennial de no, es que son irresponsables y se van y se están moviendo de un lado a otro, ¿no? Y por otro lado están la nueva generación que están los Zetas, ¿no? Que vienen con toda la tecnología y todo es por teléfono y todo es súper práctico. Entonces, lejos de ver todas estas, pues yo digo que son fortalezas, de verlas como áreas de oportunidad, ¿cómo les cambiaríamos el chip a los colaboradores para que vean todas estas diferencias como algo que les sume y no que les reste? No quiero sonar simplista, Nancy, pero la respuesta es, acéptenlo. Así es el mundo de hoy. Así estamos el día de hoy. Hay que aceptarlo. Y esto viene con varios puntos adicionales, porque, una vez que lo aceptas, que sabes que así sucede, ¿cómo puedes trabajar en ello? Y mi recomendación principal es un tema, fíjate, que me ha llamado mucho la atención. He estado analizando mucho sobre ese punto y, de hecho, generando algunas pláticas sobre ese tema. ¿Tú habías escuchado acerca de un concepto que se llama reverse mentoring? No. Mentoría al revés. De eso. No, mentoría al revés. Ok. Vivimos en este contexto, ¿no? Y entonces en los grupos de trabajo, pues tienes que trabajar con una generación X, con un millennial, con un Z, con un baby boomer. Vivimos envueltos en esa parte. Cuando hablamos de mentoría al revés, tiene que ver con que normalmente la mentoría está entendida como que buscas a una persona de mayor experiencia, mayor conocimiento, mayor nivel, mayor jerarquía, mayor, ¿no? Para que te ayude en tu camino de mentoría. Cuando hablas de una mentoría al revés, ¿qué le puedes aprender a las nuevas generaciones? Y qué te puede ayudar a estas nuevas generaciones. Y entonces empiezas a identificar fortalezas y debilidades. A ver, una generación baby boomer es una generación que tiene una alta estabilidad. Es una generación que tiene una visión del negocio, de la industria, muy amplia, porque ha vivido mucho tiempo esa industria, la conoce muy bien, tiene conexiones clave dentro de la industria, ¿no? Una generación X es una generación en la cual tiene estructura, pero tiene empuje, pero tiene fortaleza, tiene liderazgo, ¿no? Cuando hablamos con una generación como Millennial o una generación Z, esas generaciones tienen alternativas, conocen diferentes canales, conocen diferentes modos de comunicarte, modos de hablar a diferentes públicos, diferentes maneras de, a través de la tecnología, llegar a otros puntos que no tienes. Entonces, tomar las fortalezas de cada generación, aprender de las fortalezas de cada generación e integrarlas dentro del proceso. ¿Qué sucede normalmente en las organizaciones cuando hablamos, por ejemplo, del tema de innovación? ¿La innovación en dónde se genera? Pues en las generaciones jóvenes. Más del 55% de las ideas de innovación en una organización viene de tus generaciones X y millennials ya no tanto. De Z y millennials ya no tanto. Más bien es tu generación Z. Pero de ese 55%, un porcentaje muy chico realmente se llegan a desarrollar o realmente se llegan a elaborar. Y no se llegan a desarrollar o elaborar porque no se van hacia las generaciones como la X o baby boomers que conocen de la normatividad, que conocen del proceso interno de la organización, que conocen de presupuestos, que las pueden convertir en realidad. Esa idea innovadora que puede ser algo que
que sea de un gran impacto dentro de la organización, para que se convierta en realidad, tienes que colocar a gente estructurada que conoce la normativa de la organización, que conoce los procesos y la van a convertir en realidad. En esta lucha intergeneracional de yo no los quiero o no me interesa tenerlos, perdemos muchas ideas, perdemos muchos procesos porque no tenemos que trabajar. Entonces, el punto es aceptarlo porque es lo que vivimos y ahora cómo colaboramos entre todos, cómo tomamos sus áreas clave y entonces dentro de esa colaboración, cómo ayudamos a que esto surja, ¿no? Y a que se desarrolle dentro de las organizaciones. Ahora, se dice fácil, ¿no? Tú y yo tenemos Claro. hijos Claro. que vienen con un chip completamente diferente. Claro. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo tomas todo lo que ellos te están trayendo, que de alguna manera a veces como padres te confrontan, ¿no? Te dejan hasta callado con sus respuestas, pero al final dices, wow, me están mostrando algo de la nueva generación y de cómo vienen. ¿Cómo lo maneja Ramón Tarango? Bueno, yo te diría que va muy atado con lo que platicábamos anteriormente, un poco probárnoslo, ¿no? A ver, por ejemplo, han llegado conmigo con nuevas tecnologías, ¿no? A ver, mi papá le gusta ir a el café, ¿no? Formarse durante X número de minutos o a veces hasta, no digo horas, pero sí mucho tiempo, formarse para que lo atienda la señorita que está ahí. Llegar y decirte, mira, dentro de la plataforma del mismo café, puedes pedirlo y cuando llegas lo recoges en un área especial, ¿no? Yo me resistí un poco. Sí, claro. Yo me resistía un poco porque decía, no, a ver, pero ¿cómo? No, yo lo pido de una manera especial y entonces no. Lo puedes pedir perfectamente y el café va a estar perfectamente ahí. Y cuando me decidí hacerlo, ahora soy fan de poderlo hacer porque me ahorra mucho tiempo. Porque entonces tomo esas ventajas. Yo te diría un poco sobre eso, a ver, probar. Nuevamente, intentar, ver cuáles son esos puntos. Pero además también, que es una parte importantísima y que eso no podemos dejar de tenerlo en cuenta, Nancy, es cómo diriges o cómo guías a eso. Porque así como puede haber estas plataformas que te facilitan la vida, puede haber plataformas que te generen demasiados problemas, o la tecnología te puede generar demasiados problemas, o simplemente los ves a ellos clavados en el teléfono todo tiempo, a toda hora, con un audífono puesto, ¿no? Y no sabes si te están escuchando o realmente no. Entonces, ¿cómo guías ese tema? ¿Cómo pones esos límites que tienes que poner o esos espacios y esos parámetros que tienes que poner para que no se vaya todo cargado a un lado o todo se vaya hacia el otro? Los extremos regularmente son malos. Entonces, ¿cómo puedes guiar y cómo puedes ayudarles a que justo no es malo, la tecnología no es mala, nos ayuda a todos, pero no lo es todo? Hay otras muchas cosas que tienes que hacer y hay otras muchas cosas que tienes que desarrollar para tu crecimiento, para tu proceso, para lo que tú quieres como tal. Entonces, ¿cómo los ayudas a guiarlos y cómo los ayudas a controlar y a establecer esos límites y parámetros que les van a ayudar a ser más completos, más integrales, que tengan un mejor desarrollo, etcétera, etcétera? Que eso mismo te lo llevas a tu equipo de trabajo, ¿no? Totalmente. Poner esta parte de límites, tener la brújula clara, hacia dónde van a ir. Totalmente. Y qué de todo lo que está en el mercado como tendencia nos sirve ahora con la inteligencia artificial y que a lo mejor podemos probar, pero podemos tener cuidado y que definitivamente no nos va a servir. Claro, totalmente. Déjame contarte un par de historias. A ver, la primera, desde el punto de vista profesional. Uno de los altos directores de la organización, ¿no? Mencionaba y generaba unas ciertas ideas para tener un mayor acercamiento hacia los clientes, ¿no? Y entonces él nos decía, hagamos una carta y les mandamos una carta a los prospectos o los clientes que queremos abordar y que nos abran la posibilidad de poder trabajar. Ya te imaginarás la generación que es este alto directivo, que habla de hacer una carta, Nancy, de hacer una carta. Esa carta para que llegue al escritorio, si es que existe el escritorio de la otra persona, ¿no? Es muy complicado. Por el otro lado, evidentemente no era la carta, pero era entonces mandar mails.
Pero el otro extremo es, solo intento comunicarme con mis clientes a través de mails. Tampoco funciona. Son los dos extremos, pero los dos extremos son igual de peligrosos. O a través de WhatsApp. O a través de WhatsApp. Que WhatsApp podría ser un poco más personal, ¿no? Si ya lo tienes, ya es un poco más personal. Pero tampoco puede ser el único medio. Claro. Llegará un momento en el que puedes hablarte. Llegará un momento en que tienes que tomar el teléfono y déjame platicar contigo. Déjame entablar una relación. Déjame sentarme contigo, ¿no? Y verte a los ojos, ver tus reacciones, ver qué contestas, qué no contestas. No es solamente el correo electrónico, no es mandar una carta escrita. Exacto, ¿no? sí. Ese es el punto de nivel, desde el punto de vista personal. Mi hijo, ¿no? Tiene 13 años y entonces teníamos una plática acerca del uso de inteligencia artificial y mi comentario fue, sí, Chiqui, le digo Chiqui, sí, Chiqui, pero tienes que validar todo lo que te dice la inteligencia artificial y tienes que ver 2 o 3 motores de búsqueda para ver si lo que te está arrojando realmente es lo que estás buscando, es real, es correcto. Nancy me volteó a ver con una cara de, papá, ¿cómo se te ocurre que va a estar equivocada la inteligencia artificial? ¿Cómo se te ocurre que esa respuesta no va a ser correcta? Pues así, no es correcta. Porque hay muchos no es 100% ejemplos. correcta, claro. No es y hay 100% muchos correctos. estudios que están demostrando eso. Tal cual, ¿no? Claro. Tal cual. La historia de Wikipedia, que había datos que estaban equivocados. Claro. Vaya, y además, ¿por qué? Porque lo que hace la inteligencia artificial es tomar de todos los otros motores de búsqueda y te saca una respuesta. Pero también tiene la característica de que si tu pregunta no fue la correcta, la respuesta seguramente tampoco será correcta. Entonces, que también desarrollaste tu pregunta, tu prompt, Claro. para que te saliera la respuesta. Entonces, lo tienes que validar. No lo puedes pensar de manera sin checarlo, ¿no? De manera directa, tal cual. Pero a mí lo que me llamaba mucho la atención era esa postura de ¿cómo se te ocurre que está equivocado? ¿no? Claro. Pues sí, tal cual. Sí, sí, es puede la ser, verdad ¿no? verdadera, ¿no? Es lo único que puede Claro. existir, ¿no? Y aparte lo saco de inmediato. Y seguramente por su cabeza debe haber pasado muchas cosas como mi papá, ¿no? Vive en otra época, él me vio con un mazo de cavernícola. Sí, exacto. Seguramente esa fue la imagen que yo le proyecté. Seguro. Pero al final es eso, es a lo que me refiero de guiarlos, es a lo que me refiero de poder entrar en ese proceso de te ayudo a que esto lleve y aparte lo compagino. No es, nuevamente, un extremo u otro, no utilices todo esto. También utilicemos otros medios para llegar al resultado que quieres o a la tarea que quieres elaborar, etc. Claro, al final todo es llegar a un punto de equilibrio. Correcto. Y fíjate que yo en un panel también que vi de líderes de diferentes empresas a nivel mundial, preguntaban, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿No? ¿Qué hay de cierto que muchos puestos sí se van a desaparecer y que va a estar un caos en la parte laboral? Y la verdad es que decían, sí, es real, algunos se van a tener que optimizar y al final pues es parte del cambio, pero las competencias que más se van a buscar en un futuro, en los colaboradores y en los próximos líderes, es esta parte de relaciones interpersonales. Correcto. Que sean empáticos, que tengan escucha activa, que tengan una capacidad de análisis, que puedan resolver y solucionar rápido, porque eso la inteligencia artificial no te lo va a dar. Pero sobre todo lo que ellos destacaban mucho era la empatía y la conexión con el otro, que hoy en día se está perdiendo por todo el aparato electrónico y demás, ¿no? Entonces, retomando todo esto, ¿qué podríamos pues recomendarle a estas nuevas generaciones? Y no nuevas generaciones, incluso a nuestras generaciones, ¿no? Para crear esta empatía con el otro, para no perderte entre tanta tendencia electrónica e inteligencia artificial. Empatía es ponerte en el lugar del otro, ¿no? Ser empático es ponerte o entenderla desde los zapatos o desde la posición de la otra persona como está. ¿Y por qué te lo digo así? Porque creo que existe una regla, yo lo he platicado con mis equipos, que le llaman una regla de oro, que la regla de oro tiene que ver con trata a los demás como te gustaría que te traten.
Entonces, si tú eres un profesionista que probablemente dentro de tu labor y de estas nuevas generaciones dice, yo no quiero ver gente, no quiero tratar con gente, pero que cuando sale y en su vida personal le gusta que lo traten como un individuo, claro, y no como un número más en cualquier establecimiento o servicio o que haga, hay algo que no cuadra. Hay algo en donde ya no estás siendo empático o ya no estás llevando ese proceso como debería de ser. ¿Por qué? Porque a ti te gusta que te traten de una manera y tú estás buscando tratar a la gente de otra forma, ¿no? Entonces, mi recomendación sería justo eso, es pensar, a ver, es introspección, ¿no? Y decir, ¿cómo me gusta que me traten? ¿Cómo me gusta que me reciban, ¿no? En un hotel, en una cafetería, en un restaurante. ¿Cómo me gusta que yo tenga esa interrelación con la gente? Y de esa manera tendría yo que interrelacionarme con las otras personas dentro de mi trabajo, independientemente que esté en mi casa, en una oficina establecida y ahí esté trabajando. La tecnología no es una limitante, puede ser un punto de conexión muy amplio. Pero, por ejemplo, si voy a tener una conferencia... Prende la cámara, ¡prende mi cámara! Por favor, sí, claro. Para de menos ver a la otra persona que está ahí. Sí. Al menos saber que la otra persona realmente me está poniendo atención. No, que está ahí, porque tú no sabes si nada más prendió la cámara y se fue. Y se fue. Y se fue literal. ¿No? Y bueno, como puede ser que no te enteres, como puede ser esos casos, ¿no? Dramáticos que de repente escuchas como la gente abrió, se fue o gritó o dijo cualquier otra cosa, ¿no? Todas esas historias. Entonces, es eso. A ver, a ti no, yo creo, como seres humanos, yo lo creo, que no hay personas en las cuales si vamos a un restaurante, el mesero te trate mal. Y que tú digas, oh, me gusta que me trate de esa manera, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué nos damos a veces el permiso de que dentro de nuestro trabajo nosotros no hagamos ese punto? Simplemente es eso, es tratar a los demás, es esa regla de oro, tratar a los demás como quieres que te traten. Y entonces ahí empezarás a crear ese tema de empatía, empezarás a crear ese tema de estas habilidades que mencionas. Porque sí, definitivamente en un mundo en donde de una manera muy sencilla puedes aislarte porque la tecnología te permite aislarte, el tener esas habilidades y desarrollar esas habilidades de interconexión personal, de entendimiento, de escucha, de empatía, de relación interpersonal, es fundamental porque viene con nuestra esencia como seres humanos. Es correcto, y por eso es que ahorita muchos chicos de estas generaciones que son como dijimos, ¿no? Se desarrollaron en la pandemia y que son completamente, ¿qué diríamos? Individuales, ¿no? En su trabajo y demás, que no tienen estas relaciones, caen en ansiedad, caen en depresión, caen en niveles de estrés muy altos, por eso, porque al final estamos diseñados para relacionarnos. Totalmente. Y cuando no lo hacemos, es cuando nuestra energía baja, la ansiedad sube, la depresión sube y perdemos el propósito de la vida. Totalmente, sin duda. Sin duda, Nancy. ¿No? Y hablando de propósito, ¿cuál sería tu propósito, Ramón? ¿Cuál es el propósito de Ramón Tarango? Qué buena pregunta. Normalmente tendemos a pensar que el propósito como algo muy glamuroso, como algo muy elevado o tendría que desarrollar una frase impactante que dijera, wow, esta frase la voy a colocar aquí en letras doradas, ¿no? Atrás de mi cama. Yo no creo que el propósito sea eso. Yo creo que el propósito es más bien, de entrada, yo no hablaría en singular del propósito, yo hablaría en plural de los propósitos. Okay. Ramón Tarango tiene un propósito como papá, como miembro de una familia, como hijo, como ser humano, como hermano, como ser humano, como amigo. Como amigo, sí, claro. Como amigo. Tiene un propósito y tiene otro propósito laboral y ese propósito va... A veces compagina o no, o se une o no, pero tiene un propósito laboral. Porque al final del día, para mí los propósitos el propósito lo traduzco como un para qué. Claro. ¿Para qué haces? ¿Para qué estás en lo que estás haciendo?
Y más allá del para qué, es desde el lugar en donde haces ese para qué. Desde qué punto de honestidad, de reconocer tus fortalezas, de reconocer tus debilidades, de reconocer tus características, ¿no? Tu personalidad. Y con ese para qué, ¿qué vas a lograr? ¿Cuál va a ser ese propósito que vas a tener? Yo te podría decir que al final el impacto que desde mi parte profesional puedo llegar a tener, el propósito es siempre buscar ese bienestar o cómo yo desde mi trinchera, desde mi lugar, puedo ayudar a que las demás personas tengan un lugar de bienestar, estén bien en el proceso. Desde la parte personal y desde mi propósito de mis hijos, es más allá que pensar en si van a la felicidad o alcanzar la felicidad o alguna cosa así, es cómo puedo crear seres humanos de bien, seres humanos seguros, confiados, que sean personas que donde lleguen puedan ellos, se note que llegaron, ¿no? Se note que están ahí. Pero eso es un para qué, porque tiene muchas respuestas, muchos alcances, sean felices, sean completos. Pero va por ahí, más allá de, nuevamente, una frase como específica, tiene que ver con desde el lugar en donde estoy, para qué es lo que estoy haciendo y con qué honestidad y franqueza lo estoy haciendo. Muchas gracias, Ramón. ¿Y cuál sería tu clave de éxito para compartir a los demás, para todas esas personas que se sienten atoradas, que no saben cómo avanzar, que quieren ver una luz en su camino y que quieren ver cuáles son las llaves de éxito de gentes exitosas como Ramón? ¿Cuál sería tu llave de éxito? Ahora sí también ya no hablaría en singular, sino hablaría en plural. También, okay. De la misma manera. Yo creo que hay varias llaves de éxito, pero y yo las podría resumir en 4 grandes llaves de éxito, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Definitivamente, en primerísimo lugar, está la disciplina. La disciplina, Nancy, es esa llave justo que te va a abrir las diferentes puertas para que logres lo que quieras tener. Es cuando la motivación deja de funcionar, la disciplina entra. Y pues, hay muchas frases relacionadas con la disciplina como tal. Para mí la disciplina no es otra cosa más que hacer lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer. Quieras o no quieras hacerlo. Es hacer lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer. Porque la disciplina no hace negociaciones. La disciplina es. La disciplina la tienes que tener, ¿no? Y la disciplina, de alguna manera, la enseñas, la trabajas y la desarrollas como tal, ¿no? Y nosotros que somos papás, hay una gran responsabilidad en enseñar esa disciplina hacia nuestros hijos. Porque de repente nos damos permisos y le enseñamos a nuestros hijos a tener ese tema de permisos, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, por ponerte un ejemplo que sucede mucho o lo veo de manera regular, en donde llega fin de año, los últimos días escolares, realmente los niños pues van a la escuela. Ya no vayas, hijo, sí, ya claro, no vayas. Yo lo he hecho. Sí. ¿No? Ya no vayas. Nos vamos de pinta, sí, claro. Exacto, ¿para qué vas? ¿No? No es nada más el tema de no vayas, no lo hagas. Es que el mensaje que estamos mandando ahí es, a ver, lo que inicias lo tienes que terminar. Y tienes que tener la disciplina desde el día 1 de que vas. Claro. Y vas hasta que se termine. Porque va a tener una fecha de caducidad, va a tener un momento en que se va a acabar y entonces tendrás tus vacaciones y tus vacaciones también se acabarán. Y no te gustaría que en tus vacaciones, porque esos son los permisos que nos damos. Claro. Todavía tengo 5 días de vacaciones, ya regresa a la escuela, porque ¿qué vas a hacer aquí en la casa? ¿No? Claro. Esa es la disciplina. La disciplina la enseñas, pero también la desarrollas. Y la disciplina tiene la característica que la enseñas con el ejemplo. Entonces yo te diría, el primer punto número 1, llave número 1, disciplina. En primerísimo lugar, está en el centro de todo. El segundo yo te diría que tiene que ver con las creencias o la programación que tienes como persona, ¿no? ¿Y por qué tiene que ver con eso? Porque hemos hablado del tema del miedo, hemos hablado de cómo nos aventamos, pero también lo que nos paraliza son justo las creencias. Si durante mucho tiempo escuchaste, no lo puedes hacer,
no lo vas a lograr. Y tú te contaste ese diálogo también, adoptaste ese diálogo y lo interiorizaste. O tú mismo diálogo que te dices. Claro. Cuando te ves en el espejo dices, no, es que no puede ser. No lo vas a lograr. No vas a caminar porque esta frase que decía Henry Ford, ¿no? Si crees que lo vas a hacer, estás en lo correcto. Si crees que no lo vas a hacer, estás en lo correcto, ¿no? Porque es eso, es ese diálogo interno. Entonces son esas creencias, son esa programación que traes y que tienes que trabajar en esa programación, en identificarla y darte cuenta en qué momento te estás hablando de la manera que no quieres hablarte, de la manera que no quieres decirle, en qué momento te estás tú mismo poniendo los límites, los topes, los altos para lo que quieras lograr. Segunda llave del éxito, te diría yo. Tercera llave del éxito tiene que ver con la oportunidad. ¿Cómo creas la oportunidad que quieres tener? Desde cualquiera de los ámbitos como tal. Es maravilloso lo que estás haciendo porque estás creando tus oportunidades, Nancy. Tú estás creando tus oportunidades y las estás buscando, trayendo gente con quien platicar, haciendo lo que estás desarrollando como tal. Estás creando tus oportunidades. Una de las características que tiene la gente muy exitosa es que generalmente ellos crearon sus propias oportunidades, desarrollaron lo que tenían que desarrollar para hacérselo. Pero también puede suceder en las organizaciones. Claro. Te voy a poner un ejemplo mío. Pues como a lo mejor ya se dieron cuenta, me gusta hablar. Hablo mucho. En general, hablo mucho y hablo bien. Sé argumentar. Sí, claro. Me considero una persona que argumenta muy bien, ¿no? Y desarrolla muy bien las ideas. Entonces... siempre nos salvabas en todos los proyectos, yo me acuerdo. Entraba Ramón y solucionaba. El punto es que, nuevamente, dentro de las organizaciones, uno de los errores que yo encontré dentro de mi carrera era que esperaba que esas oportunidades llegaran. Vaya, todo el mundo debe saber que Ramón habla bien. Entonces, si hay una presentación o si hay una conferencia, pues deberían de llegar a Ramón a decirle, por favor, ven y habla. ¿Y qué crees, Nancy? No sucedía, no pasaba. Y entonces generaba miedos, frustración, enojos, que no estoy haciendo, que la gente no se da cuenta, que no estoy, ¿no? ¿Por qué no lo estoy logrando? Hasta que me di cuenta que yo tenía que crear esas oportunidades. Y la manera de crear esas oportunidades era levantar la mano. Oigan, va a haber una plática o va a haber un seminario en tal lugar. Yo voy. Yo lo hago. Claro. Me acercaba con el organizador y le decía, cuenta conmigo. Lo que necesites, cuenta conmigo. Claro, te tienes que comer tu ego. ¿Cómo? Si yo sé hablar, ¿no? Y no me están dando, ¿Cómo no me ven? ¿Cómo no me ven? No me dicen? Bueno, pues trágate tu ego, trágate tu orgullo y llega y acércate y di, cuenta conmigo. Lo que necesites, cuenta conmigo. Y evidentemente no abrieron los primeros foros, los foros principales. No, bueno, ¿quieres contar contigo? Sí, claro, hay una plática en Tijuana. Vete a Tijuana, ¿no? Pero ahí vas y lo haces. Y ahí estás. Hoy, afortunadamente, de repente tengo muchas pláticas, muchas conferencias que dar dentro de la organización. Estoy en un momento que estoy haciendo y desarrollando mucho de lo que quería hacer, en el lugar en el que quería estar. Pero es crear esa oportunidad, es levantar la mano, es buscar ese punto en donde, bueno, no tiene nada de malo que vaya y pregunte si me pueden considerar o no. Uh-huh. Y es armar eso. Y así como puede ser dentro de una empresa, con este ejemplo que les pongo, así puede ser por afuera, de buscar esos espacios, de crear esas oportunidades. Entonces ya hablamos de la disciplina. Hablamos de la programación y creencias, hablamos de las oportunidades, y el último tiene que ver con tu networking, tus conexiones, tu gente. ¿A qué gente conoces? Claro. Es más, un ejemplo de eso es este podcast. Correcto. ¿No? Si no tuviera esta cadena o esta red de networking, no estarías aquí, no estaría la casa productora, que es bellísima, que luego les mandamos el comercial, que es buenísima. Perfecto, estamos increíblemente aquí. Pero hay muchas cosas, este set, por ejemplo, ¿no? Al final creo que es básico una red de networking fuerte. Sí,
definitivamente, esas conexiones que tengas. Ese saber a quién hablarle en el momento en que le tengo que hablar o con quién me puedo acercar, que me va a ayudar a llegar con la otra persona que quiero llegar, que me va a dar inclusive esa mentoría o me va a dar esos consejos o me va a ayudar en cierto momento o simplemente me va a resolver una situación, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo no soy muy bueno haciendo cosas en la casa. No soy muy bueno. Sí lo sé. ¿No? No arreglo muchas cosas, no soy ese tipo de hombre que llegue y construya un mueble para... Claro. ¿no? Yo no hice la cuna de mis hijos. ¿No? Entonces, Ay, sí. yo no lo soy. Sin embargo, sé a quién hablarle que me va a dar una buena recomendación de un carpintero, de un plomero, de la persona que necesitamos en casa y que su recomendación va a ser una recomendación válida, con cariño y que no me va a quedar mal, ¿no? Y que si sucediera algo que quedara mal, está totalmente fuera de las manos de esa persona. Sé a quién buscar, sé a quién tocar para que eso lo resuelva, ¿no? Y si no, también tengo a mi esposa que un día me puso a pintar la barda y la reja de la casa para, ¿no? Porque que ella quería hacerlo, entonces, bueno, hubo que hacerlo. Pero al final del día es eso, es volver a eso, es en saber qué conexiones tienes, a quién puedes buscar y quién puedes tocar. Y eso te va a ayudar a que nuevamente puedas ampliar las expectativas que tienes. ¿Por qué? Porque si no creces tu networking, si no tienes esas conexiones, va a llegar el momento que tu círculo se va a cerrar. Y entonces hasta ahí va a llegar ese círculo. Y ese círculo te tiene que ayudar a expandirse y abrirse como tal. Pero sabes que yo creo que también la clave es hacer un networking genuino, no Claro, forzado, no claro. interesado, sino que realmente estés en esa, buscando esta, no buscando, sino que se dé orgánicamente esta red de networking desde un yo cómo te aporto a ti. Claro. Y después seguramente eso se va a regresar, ¿no? Sin No duda, nada más es sin duda. llegar a ver cuánto me puede dar y qué puedo sacar de este, porque creo Sin que duda. eso no funciona tampoco, porque el otro lo sabe, lo siente Sin y duda. te cierra la puerta porque dices, "Ay, esto no está siendo genuino". Esta persona solamente me está buscando porque me quiere vender algo. Claro, me ¿no? quiere utilizar, Me o sea, quiere ni al utilizar. caso, Sí, ¿no? claro. No, totalmente, totalmente de acuerdo. Viene desde ese punto de honestidad, ¿no? En donde, ¿no? Hoy, este año he estado trabajando en algún tema. Normalmente trabajo en algún tema durante todos los años que establezco las pláticas que doy. Este año estoy trabajando en un tema que se habla de colaboración. Y una de las claves de la colaboración, para que realmente se dé colaboración real, no es solamente trabajar juntos, sino tienes que crear colaboración con honestidad. Tiene que estar rodeada de honestidad para que esa colaboración sea una colaboración correcta. Y honestidad es hablar de sí lo que puedo yo aportar, también de mis debilidades, también de mis áreas de oportunidad y lo que tú puedes aportar y también de tus debilidades como tal, porque eso nos va a ayudar a que crezcamos, ya que colaboramos, ¿no? Pero bueno, no me quiero salir del tema, pero tiene que ver con eso, justo. Ese networking tiene que ser un networking De como tú bien dices, colaboración. de colaboración, Y honesto. honesto, Claro. ¿no? En donde realmente te estoy buscando por esto, pero también porque estamos creando estos canales, ¿no? Claro. Entonces, esos cuatro, yo te diría que alrededor de esos cuatro, circulándolos todos, envolviéndolos todos, tiene que haber definitivamente una salud física de la persona, salud mental y salud emocional. Tienes que estar rodeando todo eso o buscando a través de eso, correcto, una salud física, una salud mental y una salud emocional. Porque si no, vas a empezar a enfocarte hacia esos rubros como tal. Lo que te va a dar el complemento de esas cuatro llaves es que estés bien emocionalmente, bien físicamente, ¿no? Y hagas ejercicio y hagas lo que tengas que hacer para estar bien físicamente y también de la misma manera bien mentalmente. Claro, porque para dar cosas buenas y positivas a los demás, tienes que estar bien tú y Correcto. positivamente también, en Totalmente. todas las áreas de tu vida. Correcto. Ay, qué rica plática, Ramón, de verdad. Creo que hay mucho, mucho más que podemos platicar.
Seguramente este no va a ser el único podcast que vamos a hacer juntos, porque creo que hay muchísimo que aprenderte y muchísimo que compartir con nosotros. Muchísimas gracias. No, y yo encantado de la vida, Nancy, las veces que quieras. Me encanta platicar contigo porque justo, bueno, no lo saben ustedes, pero los invitamos aquí a la sala. Esto es como la sala de la casa. Estamos aquí platicando dos amigos que tenían mucho tiempo de no verse. Y además, bueno, todos los demás aquí están muy chismosos escuchando nuestra conversación. Pero la verdad es que encantado de la vida, Nancy, de verte. Felicitarte de verdad por dar este paso, por animarte. Me encanta y la verdad también, nuevamente, me siento muy honrado de que me hayas considerado a mí para poderte aportar en esto. Yo quedo encantado de la vida las veces que tú lo consideres. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado este podcast. No te olvides, no te olvides de conectarte al siguiente. Y bueno, muchísimas gracias y no se pierdan el siguiente capítulo de Momentum con Propósito. Gracias, Ramón Tarango. Gracias por compartir. Muchas gracias a ti, Nancy. Gracias.